Pablo Picasso nació en Málaga, con una certeza que lo acompañaría toda la vida. No había venido al mundo para seguir reglas, sino para romperlas. Su talento fue visible desde muy temprano, pero ese talento no era tranquilo, era urgente, devorador y exigente. Desde niño, mostró una capacidad asombrosa para dibujar, pero también una intensidad que lo separaba de los demás. No era un niño común, era un niño que ya miraba el mundo con ojos de adulto. Su familia no era rica, pero sí lo suficiente para sostener su vocación. Su padre, profesor de dibujo, reconoció pronto que el hijo lo superaba. Ese reconocimiento fue un momento simbólico. El maestro se rindió ante el discípulo, y esa rendición marcó el inicio de una trayectoria que no conocería límites. Picasso no necesitaba que le dijeran qué hacer, necesitaba espacio para hacer lo que él quisiera. El joven artista se formó en Barcelona y luego en París, dos ciudades que se convertirían en escenarios decisivos de su vida. En Barcelona encontró un ambiente moderno, lleno de artistas, escritores y una bohemia que alimentaba su imaginación. En París, encontró el centro del arte contemporáneo, un lugar donde las reglas se discutían y las vanguardias nacían con rapidez. Allí comenzó a construir su leyenda. Pero esa leyenda no se construyó solo con pintura. Se construyó con una personalidad que atraía y a la vez desgastaba a quienes lo rodeaban. Picasso no era un hombre fácil. Era un hombre que exigía entrega total, y quienes lo amaban pronto descubrirían que esa entrega tenía un precio. Así comenzó la vida del genio que destruiría a quienes lo amaban, no con maldad calculada, sino con una fuerza interior que no conocía límites. La llegada de Picasso a París marcó el inicio de una etapa de transformación constante. No se conformaba con un estilo, necesitaba cambiar, explorar y romper lo que él mismo había creado. Esa necesidad lo llevó a atravesar periodos muy distintos, cada uno con su propia identidad. El periodo azul mostró su capacidad para expresar la tristeza, la soledad y la condición humana con una profundidad conmovedora. Sus obras de esa época no eran solo imágenes, eran estados del alma. Después vino el periodo rosa, donde la paleta se volvió más cálida y los personajes más ligeros, pero sin perder la intensidad emocional. Picasso no pintaba solo para decorar, pintaba para decir algo, y ese algo siempre era intenso. Su talento no era técnico únicamente, era emocional. Podía transmitir con un trazo lo que otros necesitaban páginas enteras para explicar. Pero detrás de esa creatividad había un hombre exigente, obsesivo y difícil de complacer. Su vida personal ya empezaba a mostrar patrones que se repetirían una y otra vez. Las relaciones que establecía eran profundas, pero también absorbentes. Las mujeres que se acercaban a él descubrían que estaban entrando en un mundo dominado por su personalidad. No había espacio para la indiferencia. O se estaba con él por completo, o se quedaba fuera. Esa intensidad era la misma que ponía en su arte. No conocía la moderación. Vivía y creaba con la misma fuerza. Y esa fuerza, aunque producía obras maestras, también dejaba heridas a su paso. Picasso no era consciente del daño en todo momento, pero el daño ocurría igual. Porque cuando un genio exige tanto, quienes lo aman terminan pagando el precio. Así, el artista que cambiaba el arte también cambiaba las vidas de quienes lo rodeaban, y no siempre para mejor. El cubismo fue la revolución más visible de Picasso. Junto a George Braque, desarmó la realidad y la reconstruyó de una manera que nadie había imaginado. Los objetos ya no se pintaban como se veían, sino como se pensaban. La perspectiva tradicional quedó rota. El espacio, la forma y el tiempo se mezclaban en el lienzo. Eso no fue solo un cambio técnico, fue un cambio de mirada. El cubismo no fue entendido de inmediato. Muchos lo vieron como una provocación, otros como un error. Pero Picasso no buscaba aprobación, buscaba verdad. Y para él, la verdad no estaba en la apariencia,
sino en la estructura profunda de las cosas. Esa visión lo colocó en la cima de la vanguardia. Su nombre comenzó a ser asociado con la innovación radical. Pero esa misma radicalidad se reflejaba en su vida personal. Picasso no era un hombre que se adaptara. Era un hombre que adaptaba a los demás a su mundo. Las personas que lo rodeaban debían moverse a su ritmo, no al contrario. Y ese ritmo era agotador. Las mujeres que compartieron su vida descubrieron que estar con él significaba ser parte de su obra, de su obsesión y de su necesidad constante de renovación. Esa necesidad lo llevaba a cambiar no solo de estilo, sino de entorno afectivo. Cuando una relación dejaba de alimentarlo, la abandonaba. No con crueldad calculada, pero sí con una frialdad que resultaba devastadora. Para él, el arte era lo primero. Todo lo demás era secundario. Y quienes lo amaban terminaban sintiéndose usados, reemplazados y dejados atrás. Así, el genio que transformaba el arte también transformaba las vidas ajenas, y no siempre con respeto. La relación de Picasso con Olga Koklova fue una de las más intensas de su vida. Ella era una bailarina rusa que llegó a París llena de sueños y se encontró con un hombre que la convertiría en parte de su leyenda. Se casaron y tuvieron un hijo. Durante años, Olga fue la mujer que lo acompañó en su ascenso hacia la fama mundial. Pero esa acompañante terminó siendo también una víctima de su personalidad. Picasso no era un marido convencional. No buscaba estabilidad, buscaba intensidad. Y cuando la intensidad disminuía, él se volvía distante, frío y a veces cruel. Olga intentó sostener la relación, pero la relación no podía sostenerse. Picasso ya había puesto los ojos en otra dirección, y cuando eso ocurría, no había vuelta atrás. El final de esa relación dejó heridas profundas. Olga no pudo recuperarse del todo. Su vida quedó marcada por el paso de un hombre que la había usado como musa y luego la había descartado. Esa dinámica se repetiría una y otra vez. Picasso no era un hombre que se detuviera a considerar el daño que causaba. Su prioridad era su arte. Todo lo demás quedaba en segundo plano. Esa prioridad lo convirtió en un genio, pero también en una fuerza destructiva. Las mujeres que lo amaban descubrían tarde que no eran el centro de su vida. Eran parte de un proceso creativo que las consumía. Y cuando el proceso avanzaba, ellas quedaban atrás. Así, el artista que rompía las reglas del arte también rompía las vidas de quienes lo rodeaban. Marie-Thérèse Walter llegó a la vida de Picasso siendo muy joven. Ella representaba una nueva etapa, una nueva musa, una nueva fuente de inspiración. Picasso la pintó una y otra vez, convirtiendo su imagen en parte central de su obra durante esos años. La relación fue intensa, apasionada y llena de una energía que solo él podía generar. Pero esa energía no era estable, era volátil. Marie-Thérèse no era una mujer con herramientas para defenderse de un hombre como Picasso. Se entregó por completo, confiando en que ese amor sería suficiente. Pero el amor, para Picasso, no era un fin, era un medio para crear, para transformar, para avanzar. Y cuando esa función se cumplía, la relación perdía su utilidad. El final llegó con la misma rapidez con la que había comenzado. Picasso se alejó, dejó a Marie-Thérèse y siguió adelante. Ella no pudo soportar ese abandono. Su vida quedó destruida por la relación con un hombre que la había convertido en obra y luego en recuerdo. Esa historia no fue única. Fue parte de un patrón que se repetiría con otras mujeres. Picasso no era un monstruo en el sentido convencional. No buscaba hacer daño de manera consciente. Pero su manera de vivir hacía que el daño ocurriera igual. Porque cuando un hombre pone su arte por encima de todo, quienes lo aman terminan pagando el precio. Así, el genio que creaba belleza también creaba dolor, y ese dolor formaría parte inseparable de su legado. Dora Maar fue otra de las mujeres que marcaron la vida de Picasso.
Era una fotógrafa y artista con una personalidad fuerte, inteligente y compleja. Su relación con él no fue pasiva. Fue una relación de dos creadores, llena de tensión, pasión y conflicto. Dora no era una musa sumisa, era una mujer que intentaba mantener su propio espacio en un mundo dominado por la figura de Picasso. Pero incluso esa fuerza no fue suficiente. Picasso la absorbió, la usó como inspiración y luego la dejó atrás. La relación terminó de manera dolorosa, y Dora quedó marcada por el paso de un hombre que no conocía la moderación en el amor ni en el arte. Su vida posterior reflejó el desgaste de haber estado con alguien que exigía demasiado y daba demasiado poco a cambio. Esa dinámica no era accidental, era parte de la manera en que Picasso entendía las relaciones. No buscaba equilibrio, buscaba intensidad. Y cuando la intensidad se agotaba, él seguía adelante. Las mujeres que lo amaban descubrían que no podían competir con su arte, porque el arte siempre ganaba. Así, el genio que transformaba el arte también transformaba las vidas ajenas, y no siempre para mejor. Françoise Gillot fue una de las pocas mujeres que logró salir de la órbita de Picasso con cierta autonomía. Era una pintora joven cuando lo conoció, y su relación con él estuvo marcada por la creatividad, pero también por la conciencia de que no podía perderse en su sombra. Françoise entendió antes que otras que estar con Picasso significaba ser devorada, y decidió no permitirlo del todo. La relación fue intensa, pero Françoise mantuvo una distancia crítica que le permitió sobrevivir. Cuando la relación terminó, ella no se destruyó. Escribió sobre su experiencia, analizó la figura de Picasso y logró mantener su propia identidad. Eso no fue fácil. Requería una fuerza que pocas tenían frente a un hombre de su magnitud. Pero incluso en su caso, el paso de Picasso dejó huella. La relación no fue inocua. Fue una experiencia que la marcó, aunque no la destruyera. Eso muestra que el daño no siempre es total, pero siempre está presente. Porque Picasso no era un hombre que pudiera amar sin dejar cicatrices. Así, el genio que creaba obras maestras también creaba heridas. Y esas heridas formaban parte de su historia, tanto como sus pinturas. Jacqueline Roque fue la última compañera de Picasso. Estuvo con él en sus últimos años, cuando la fama ya era absoluta y el artista se había convertido en un mito viviente. Su relación fue larga, pero también estuvo marcada por la misma dinámica de siempre. Picasso seguía siendo el centro, y quienes lo rodeaban debían girar a su alrededor. Jacqueline soportó más que muchas otras, pero incluso ella no pudo evitar el desgaste. La vida con Picasso era una vida de exigencia constante. No había espacio para la tranquilidad. Todo debía estar al servicio de su arte, de su humor, de su voluntad. Y esa exigencia terminaba agotando a quienes lo amaban. Cuando Picasso murió, Jacqueline quedó sola, marcada por una vida entera dedicada a un hombre que había sido genial, pero también devastador. Su historia es otra prueba de que el genio no protege del dolor. Al contrario, a veces lo multiplica. Así, el artista que había transformado el siglo XX también había transformado las vidas de quienes lo acompañaron, y no siempre con respeto. La figura de Picasso no puede separarse de esta dualidad. Por un lado, el genio que cambió el arte para siempre. Por otro, el hombre que dejó un rastro de dolor en su vida personal. Ambas cosas son verdaderas, y negar una sería traicionar la complejidad de su historia. Picasso no fue un héroe perfecto. Fue un hombre lleno de contradicciones, que creó belleza y también causó sufrimiento. Su legado artístico es inmenso. Nadie puede discutir su lugar en la historia. Pero su legado humano es más complicado. Las mujeres que lo amaron pagaron un precio alto. Y ese precio forma parte de la memoria que lo rodea. No se puede celebrar su genio sin reconocer el costo que tuvo para quienes lo rodearon. Esa complejidad es lo que hace tan intensa su figura. Porque no es fácil de juzgar. No es un villano ni un santo. Es un hombre que vivió con una intensidad que lo elevó y que también lo volvió destructivo.
y esa intensidad es la que define su historia. Así, el genio que destruyó a quienes lo amaban sigue siendo una figura que obliga a mirar de frente la relación entre arte y vida. Pablo Picasso fue el genio que destruyó a quienes lo amaban porque vivió con una fuerza que no conocía límites. Su arte fue una revolución. Su vida fue una sucesión de pasiones intensas que terminaban en abandono. No fue un hombre que buscara hacer daño, pero el daño ocurría igual. Porque cuando un hombre pone su creación por encima de todo, quienes lo aman terminan pagando el precio. Su legado es doble. Por un lado, las obras que cambiaron la historia del arte. Por otro, las vidas que quedaron marcadas por su paso. Ambas cosas forman parte de su memoria. Y ambas cosas deben ser recordadas para entenderlo en toda su complejidad. La historia de Picasso no es una historia cómoda. Es una historia que obliga a mirar de frente la relación entre genio y responsabilidad, entre creación y destrucción, entre gloria y dolor. Y en esa mirada reside su verdadera grandeza, no como héroe, sino como hombre. Así terminó la vida de Picasso, no con paz, sino con una leyenda que sigue generando admiración y controversia. Su nombre quedará unido para siempre al arte que transformó y al dolor que dejó atrás. Y en esa dualidad vive todavía su memoria.